Ya. Listo. Sí, Ahí va apareciendo ya. suprarrenal. Ya estoy Ya abre abriendo la la carpeta. presentación. Listo. Me, me, Aló, Sí, doctor señor. García. Si usted Señor. pone esto, yo puedo hablarlo por teléfono. De pronto, si no me oyen bien, yo lo pongo ahí con su auricular, con su computador. No sé qué pasaría acá. Usted me dirá. Por eso, pero yo entonces lo dejo acá en el celular abierto y usted va hablando ahí, yo lo pongo acá, ¿ok? Sí, 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 yo creo que es lo. Mire a ver acá porque ahí cómo me oyen. ¿Cómo me oyen? Les llegó la presentación. ¿Están pudiendo ver las diapositivas? No, doctor, estamos viendo la carpeta. Si quiere, Porque aquí ya me abrió no. la presentación. Ya le dio compartir, ¿cierto? Y yo le digo, Allá para arriba aparece un recuadro que es de compartir. sí, Y en ya, ese cuadro de compartir, vuelve y lea nuevamente. Sería bueno que tuviera abierta la presentación previa. sí, aquí está. Ya la tengo abierta. Dele clic a la presentación. Ahí, No, no, ahí ven, vemos, ven en la carpeta. sí, vemos la carpeta. Ahí como que está tratando de Ahí, abrir. me confirma, por favor. Listo, no, yo le confirmo. ¿Pueden ver la presentación? No, no, se ve la carpeta ahí como en blanco. Y ahí, No, vemos el archivo. ¿Por qué no trata de abrir primero la presentación, que no tenga que ir directamente con el archivo, sino que la tenga usted abierta ahí en el computador y ahí sí ya la comparte nuevamente? Bueno, ahí comparte. ahorita la vimos. Devuélvase que ahorita la vimos. Ahí, No, la vimos, ahí ya está bien. esperen un momentito. Ahí, Eso, ahí está abierta. Ahí sí, ahí ahí ya la ven, vimos. Ahí le da eso. listo. Yo aquí la veo. La ven. Los Listo. estudiantes, ¿Ven la Sí, presentación doctor, del también doctor? la vemos. Esto perfecto. también la ven. Bien, Entonces, usted muy verá si bien. yo dejo este teléfono aquí Bueno, puesto en el altavoz, pues usted habla como quiera. yo creo, Listo. doctor, Yo no le interrumpo, perfecto. porque, porque no sé qué pasaría Bueno, con mi micrófono. listo. No, 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 tranquilo. No, eso suele suceder, no se preocupe. Eso es lo de menos, hermano. Tranquilo. Aló, bueno, oír. Sí, doctor. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Granada. Yo soy médico de la Universidad del Quindío y soy especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Pues en estos minutos vamos a hablar un poquito o recrear un poco la insuficiencia suprarrenal, eh, enfocándonos un poco en lo básico, porque me dijeron que el auditorio hay conexión de estudiantes, profesores, colegas especialistas, entonces vamos a recrearnos un poquito esta hora en la insuficiencia de la glándula suprarrenal. Los objetivos es aprender, ayudarles un poco en esta hora con algo, con un tema para que sean mucho mejores profesionales y lo que buscaba o lo que busco también es evitar que se distraigan con otra actividad y están el 100% aquí en estos minutos con nosotros. De antemano, muchísimas gracias por asistir a este conversatorio, que pues siempre enriquece mucho la formación académica de todos. Sin más preámbulos,
recordamos que la glándula suprarrenal está ubicada intraabdominal, retroperitoneal, tiene tres irrigación arteriales, está irrigada por una rama arteria frénica inferior, la suprarrenal media y la arteria polar superior. Esto nos lleva a que nos dice que a pesar de su tamaño, su peso, tiene un confluente arterial bastante importante y por eso se ve tan afectada cuando hay momentos de estrés o hay vasoconstricción o cuando hay una patología en algún paciente y por el diámetro de estas arterias. Recordemos siempre que para hablar de la glándula suprarrenal nos debemos de ir a la parte superior del sistema endocrino, eh, donde hablamos del hipotálamo. Ayer el hipotálamo hay una hormona liberadora de corticotropina. Después de allí, en el hipotálamo, recordemos que se va a la hipófisis, ¿cierto? Que está un poquito más inferior, ahí mismo en el cerebro, y esta hipófisis tiene un número de hormonas, de las cuales hay una muy importante para la glándula suprarrenal y su funcionamiento, que se llama la hormona adrenocorticotrópica, ¿sí? La vamos a ver en la presentación como ACTH, ¿sí? Para que la vayan mirando cuando de pronto alguna diapositiva como la vemos en la que estamos presentando. Y esta ACTH en la hipófisis o en la neurohipófisis, en la adenohipófisis, tiene una acción directa en la corteza suprarrenal. Entonces, si nosotros tenemos ACTH, está trabajando bien esta hormona a nivel de la hipófisis anterior, va a regular los del cortisol. Más adelante vamos a mirar qué puede pasar cuando se ve alterado alguno de estos tres sitios y cómo se puede ver afectada la liberación del cortisol y qué desencadena en el sistema humano en general. Las generalidades, para recordarlo, que la corteza renal consta de tres capas: una glomerular, una mineralocorticoide, que es donde se libera aldosterona, una zona fascicular, ¿sí? Es donde se libera corticor, o sea, el cortisol. Y tenemos otra zona que es reticular, que de pronto solamente vamos a tocar en una sola diapositiva, donde se liberan los andrógenos y las hormonas sexuales. Aquí, como vemos las tres capas, la corteza, la médula, tenemos una zona glomerular. Esta zona glomerular secreta mineralocorticoide. ¿Y cuál es la función importante de este mineralocorticoide? Retención de agua, retención de sodio, la liberación de agua y la excreción de agua y potasio en la orina. Con esto vamos a tener un primer punto importante, que es donde este sitio regula lo que es la presión arterial y la bulimia. Aparte de eso, nos ayuda a los electrolitos, ¿cierto? En la zona fascicular vamos a hablar de otra sustancia, que es el glucocorticoide. Allí vamos a hablar de cortisol. Este cortisol va a regular principalmente lo que es la glicemia cuando hay un momento de estrés, cuando hay un paciente que tiene alguna patología y requiere un aumento en la energía, va a ayudar a la gluconeogénesis. También va a ayudar a la lipogénesis. Cuando el paciente tiene una hipoglicemia o tiene sus niveles de glucosa baja, pues obviamente se va al colesterol a hacer energía aparte de esto, y también de las proteínas. También tiene un control muy importante en la respuesta inmune. Y ya los andrógenos, como les había informado, tiene efectos sobre las hormonas sexuales. Acciones muy importantes. A nivel vascular, aumenta la contractibilidad. Entonces, si en algún momento uno de ustedes está enfrentado a un paciente en la cual tenga una hipotensión, sea por una hipovolemia, sea por una sepsis, sea por un shock cardiogénico, pero pues este tiene fisiología diferente, o otro tipo de shock, sabe que la glándula suprarrenal no va a liberar esas sustancias que aumentan la contractibilidad y la presión arterial. A nivel endocrino inhibe la secreción de insulina
a nivel inflamatorio disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. Más adelante vamos a ver que los pacientes, cuando le suplementamos la afectación de una crisis adrenal, esto coayuda a que desinflame el sistema humano en general. Y también tenemos en el metabolismo la gluconeogénesis, mantener en el plasma glucosa para que los músculos del cerebro mantengan energía, y a nivel renal aumenta la filtración glomerular. En conclusión, la glándula suprarrenal regula la respuesta al estrés del organismo mediante la síntesis de glucocorticoide, mineralcorticoide y catecolaminas. Con esto vamos a dar inicio a hablar de crisis adrenal. Epidemiológicamente, la incidencia es de 5 a 10 crisis adrenales por cada 100 pacientes al año. La prevalencia de insuficiencia adrenal primaria oscila entre 35 y 60 casos por millón. La insuficiencia renal secundaria tiene una prevalencia estimada entre 150 a 280 casos por millón de habitantes y una tasa de mortalidad de 0.5 en 100 pacientes al año. Y tiene una muerte esperada para esta década de 5.000 a 10.000 personas por crisis adrenal. Muy bien, esta diapositiva vamos a ver aquí en la insuficiencia adrenal primaria. Directamente se dice primaria pues porque va a afectar la glándula suprarrenal. Cuando tenemos otros trastornos fuera de la glándula suprarrenal, vamos a tener trastornos de la glándula suprarrenal secundarias o terciarias. Entonces, ¿en qué nos va a definir la secundaria y la terciaria? La secundaria es que nos va a afectar la hipófisis. Y la tercera es que nos va a afectar el hipotálamo. Entonces, si recordamos la diapositiva donde dibujamos o recreamos un poco el sistema endocrino desde el punto de vista hipotálamo, la liberación de corticotropina y la hormona adrenocorticotrópica, aquí ya sabemos cuál será afectada para diferenciar entre secundaria y terciaria. Nos vamos a enfocar básicamente en la primaria. Esta insuficiencia primaria, hay una destrucción gradual de la corteza adrenal y pérdida de al menos el 90% del parénquima glandular. Esto hace que aparezcan manifestaciones clínicas cuando el 90% de la glándula está afectado. Entonces ya se podrán imaginar ustedes un paciente que manifieste una insuficiencia adrenal, ya cuánto afectada está su glándula, porque tiene una capacidad de adaptación, una capacidad de reacción al estrés muy importante, pero cuando ya se ve tan afectada, ya pues ya ve estas situaciones. Y la secreción basal de cortisol en estos pacientes pueden ser normales, pero cuando tienen un estrés, puede ser una quemadura, puede ser una diabetes descompensada, una hipovolemia, una inflamación, una infección, una afectación de cualquier órgano, tiene un aumento en el nivel de energía del mismo, pues no va a presentar su respuesta adecuada, y ahí es donde no va a tener esa reserva que nos va a dar la glándula suprarrenal, y posiblemente el paciente se va a ver con mayores complicaciones. ¿Sí? Entonces, ¿están oyendo bien? Sí, sí. Sí, porque no me está pasando la diapositiva, pero bueno, listo. No sé si a usted le está pasando la diapositiva, a mí no. No, señor, no pasa. Ah, bueno, listo. Entonces, esa es la insuficiencia adrenal primaria. Entonces, dentro de la insuficiencia adrenal primaria, vamos a tener ciertas circunstancias las cuales nos la van a afectar, ¿cierto? Como hablamos que es una insuficiencia o una afectación local de la glándula, hay enfermedades que nos la pueden afectar. Un VIH,
una tuberculosis diseminada, enfermedades micóticas, un estado de hipovolemia, un estado de shock séptico y la insuficiencia renal secundaria, como ya vimos allá, está afectada la hipófisis, pues hay alteraciones a este nivel que me va a dar una insuficiencia adrenal secundaria. Cuando tenemos esto hay que pensar tumores principalmente de la hipófisis. Algo que se me olvidó en la insuficiencia adrenal primaria, a ver si me pasa esta diapositiva, es que del 80 al 90% son enfermedades autoinmunes. Por eso son enfermedades larvadas que empiezan con un síntomas no tan severos, donde el paciente los va manifestando en el transcurso del tiempo. Ya, cualquier situación, simplemente por la demanda de cierre puede precipitar una crisis renal. Bueno, entonces la insuficiencia renal primaria ya lo hablamos que el paciente, este paciente disminuye el cortisol, aumenta la hormona adrenocorticotrópica y en el tiempo nos puede o le puede manifestar en los pacientes hiperpigmentación. Y a nivel de la zona glomerular, disminuye los mineralocorticoides y las alteraciones hidrolíticas e hipotensión. Entonces, con esta diapositiva, ¿qué podemos decir, si, adelantándonos un poco a la parte clínica por el tiempo, que esos pacientes van a tener hiponatremia e hipercalemia? Recordemos que aumenta la excreción de potasio y aumenta la del sodio. Entonces nos va a dar hiponatremia, hipercalemia, deshidratación. Acá cuando le hablaba de las causas, un 80-90% son autoinmunes. En la cuarta década hablamos un poquito de las infecciosas, hablamos un poquito de los desórdenes de coagulación, la sarcoidosis. En la secundaria, pues hay atrofia de las zonas vasculares y reticular de la corteza adrenal, por eso disminuye la secreción de cortisol y de andrógenos. Algo muy importante para tener en cuenta es que en estos casos de insuficiencia renal secundaria, la aldosterona está normal. Recordando que el problema es en la hipófisis. Causas, uno de los principales es los tumores benignos de la hipófisis y otros desórdenes que son como radiaciones a nivel de la hipófisis o desórdenes también de infiltración como la sarcoidosis, la amiloidosis o metástasis. En la terciaria les subrayé y creo que es una de las causas que podemos enfrentarnos y de pronto no tener en cuenta es que como hay una lesión directa del hipotálamo, aparte de un sangrado, un paciente que haga un accidente cerebrovascular hemorrágico, que esté tomando anticoagulantes, en las causas de un paciente joven que tenga hipotensión en el tiempo, que tenga desórdenes electrolíticos y haya tenido antecedentes previos de algún trauma, hablo en previos 2 meses, 3 semanas, podemos ver que este paciente pueda tener una insuficiencia adrenal terciaria, ¿sí? Y esos pacientes consultan, baja la presión, se infectan muy fácil, pero muchas veces puede pasar desapercibida una insuficiencia. Ya hablamos de algo de la revisión fisiológica, algo de las causas, ya las clasificamos primaria, secundaria y terciaria, y ahorita nos vamos a ir a los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo no es nada adicional a que un paciente ya haya tenido historia a una insuficiencia renal, que venga tomando esteroides, estrógenos, de una forma exógena, medicamentos principalmente antimicóticos como fluconazol, ketoconazol, anticoagulantes, ya les expliqué por qué una causa, diabetes o alteraciones endocrinas. Para la crisis adrenal aguda,
estos pacientes manifiestan en un 56% o más del 50% síntomas gastrointestinales, como vómito, diarreas, hiporexias, y eso lo va a llevar el tiempo a baja de peso, hipoglicemia, adicionalmente también en un porcentaje aproximado al 20%, las infecciones, tener en cuenta las cirugías mayores. Otro factor que puede precipitar una crisis adrenérgica es psicológico en un porcentaje muy bajo y tener en cuenta también las intoxicaciones, principalmente por alcohol, y algunas se ven relacionados con embarazos, recordando que la arteria cerebral anterior puede tener microtrombos y recuerde que esta es quien irriga la hipófisis y nos puede alterar la hormona adrenocórtica. En lo que considera el paciente crítico de la especialidad, el trauma cerrado de abdomen, ya vimos que está altamente irrigada por unos vasos muy pequeños a nivel abdominal, la frénica, una directamente la renal, entonces alguna afectación a este nivel, algún sangrado de una arteria esta nos va a llevar a una crisis adrenal aguda, una acumulación intravascular diseminada por sangrado dentro de la médula, o la corteza de la glándula suprarrenal, una trombocitopenia, ya porque no coagulan y producen microtratados a este nivel, las infecciones como las hablamos previamente. La presentación clínica, ya si vimos y recreamos un poquito lo que pasa con la fisiopatología, ya sabemos que es un paciente que no va a tener liberación de catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas? Tener las resistencias vasculares sistémicas óptimas para que haya una perfusión. Y esto se traduce en una presión arterial normal. En estos 90% de los pacientes se manifiestan con hipotensión. Yo sí quiero tener muy claro en este momento que no toda hipotensión es hipoperfusión. ¿Por qué? Porque hay enfermedades o hay patologías en las cuales los pacientes se han adaptado en el tiempo y por su adaptación en el tiempo manejan presiones arteriales bajas que no afectan la perfusión. ¿A qué me voy? Un paciente con cirrosis avanzada es un paciente que mantiene unas presiones arteriales bajas porque las resistencias vasculares del hígado necesitan estar bajas para poder que perfunda y llevar buen líquido hacia las venas suprahepáticas para que lleguen a la cava, para que lleguen a la aurícula derecha. Hay pacientes con falla cardíaca avanzada, estadio C, que tienen fracciones de eyecciones de 18-15%, y recuerden que esos pacientes con una elevación sistólica del 20% pueden hacer edema pulmonar. Entonces yo sí quiero recrearles y informarles y que tengan muy claro, por favor, a los estudiantes, que por favor cuando vean un paciente con hipotensión, mire el contexto. ¿Cuál es el contexto? Un paciente con hipotensión, con leucocitosis y fiebre, bueno, está deshidratado, tiene una infección, es causa de eso. Un paciente con hipotensión que haya tenido un sangrado, un paciente que tenga hipotensión, que previamente tenga una función cardíaca buena o aceptable, miremos a ver si realmente esa hipotensión tiene repercusión, vuelvo y repito. Entonces ahí tenemos que mirar qué también está orinando el paciente. Tenemos que mirar ahí el paciente si tiene lactato aumentado. Recuerde que el lactato es una forma directa de hipoperfusión tisular. Entonces cuando vamos mirando el paciente, también una causa, por favor, de hipotensión que afecta la perfusión es el estado de conciencia. Entonces, con estas 4 medidas, ustedes ya miran si realmente esa hipertensión está afectando seriamente la perfusión, porque no es lo mismo la hipotensión en un paciente de 120 kilos a un paciente de 50 kilos. Espero que les haya quedado claro este concepto un poco de la hipotensión, pero me hacía pertinente porque no toda hipotensión es igual a hipoperfusión. Pero en estos casos estamos hablando, volviéndonos a la glándula suprarrenal, la hipotensión está relacionada con síntomas de crisis adrenal, la fiebre en un alto porcentaje y, como hablamos, de los signos gastrointestinales, dolor abdominal, náuseas, vómito, orexia
y desórdenes de confusión y desorientación y delirio. Dentro de la insuficiencia renal aguda, a diferencia de la crónica, siempre tenemos dolor abdominal agudo, náuseas y vómitos. En la crónica no tiene tanta afectación gástrica, pero vemos cambios a nivel de la piel de hiperpigmentación. En los pacientes críticos, siempre pensar en un paciente que tenga una hipotensión persistente, resistente, que se le ha puesto una buena reanimación química, que el paciente requiere terapia vasoactivos, catecolaminas, noradrenalina, vasopresina, que estos pacientes pueden estar cursando y si no está cursando, y si está cursando con una crisis renal, no va a liberar las catecolaminas endógenas para que nos ayude a la perfusión sistémica. Estos dos artículos que los tengo acá básicamente fue las bases para mirar a ver qué hay de nuevo en el paciente crítico, cómo es qué hay de nuevo en el manejo, y el otro es la fisiopatología y la clínica y la presentación que ya vimos algunas diapositivas atrás, pero de lo que revisé en este segundo artículo no hay nada así adicional de lo que vienen los artículos después del 2009. Dentro del manejo ya hay otros artículos que los tomé en 2016, 2017, pero no cambian mucho en el 2020 por la baja de estudios dado a la pandemia. En estos casos hablábamos un poco que un paciente con una glándula suprarrenal íntegra rápidamente va a liberar catecolaminas y aumenta la frecuencia cardíaca ante una infección, ante una inflamación o ante un estado de estrés, cualquiera que sea, el gasto cardíaco y mantiene la presión arterial. El aumento de las concentraciones plasmáticas del glucocorticoides nos hacen eso, pero si la glándula suprarrenal no libera esto, va a bajar presión, va a hacer hipoperfusión, va a tener alteraciones endocrinas y a nivel sistémico vasculares y esto indirectamente nos va a aumentar la mortalidad. La fase aguda de una insuficiencia suprarrenal es en días. Son los pacientes que llevan 4 o 5 días que van mejorando de su inflamación, de sus sepsis, que están hidratados, que no tienen signos de hipoperfusión, pero que estos pacientes mantienen con hipotensión, dolores abdominales difusos, hay que pensar en esta enfermedad. En la fase crónica, ya después de 3, 4 semanas, donde estos pacientes, por la no liberación de cortisol y la retroalimentación negativa y la adrenocorticotropa no está, se aumenta, pero no hace que se nivele ese cortisol, pues va a haber atrofia progresiva de la glándula, por ende va a generar una insuficiencia renal o suprarrenal crónica. Esta diapositiva solamente es para mostrarles la importancia de la hormona adrenocorticotrópica en la hipófisis cuando un paciente vemos donde está recuperado, en la imagen de la mitad la CTH está alta. Sí, en la de la izquierda vemos que la CTH está baja, el cortisol alto normal porque está respondiendo a un estrés. Vemos hacia la derecha, ya cuando el paciente se restaura una insuficiencia suprarrenal, vemos que los niveles de CTH son muy bajos. Con esto hablamos un poquito de los factores de riesgo, cuál es la presentación clínica y con esto ya podemos entrarnos en el diagnóstico. Entonces ya sabemos la importancia de la CTH, vamos a ver si sirve o no sirve medir los niveles de adrenocorticoides a los pacientes, en qué momento el cortisol se le puede medir, porque no todos los pacientes se le miden por su estado tan agudo de la enfermedad. Entonces vamos a hablar de diagnóstico. Y de diagnóstico, si vamos a mirar la literatura, de verdad, hay cientos de artículos, ¿sí? Donde todos los diagnósticos van, aparte de la clínica, que es lo más fundamental en la medicina, cuando volvemos a enfrentar a los pacientes, y ya una confirmación bioquímica de una crisis adrenal. Y ya cuando, ¿por qué le traje algunos indicadores bioquímicos y por qué la clínica? Porque pues identificamos correctamente
crisis adrenal, no, también hacemos sobretratamiento de los pacientes y el tratamiento básico de estos pacientes, adelantándome un poco, son los corticoides. Pero si estos pacientes diagnosticamos de una forma errónea una insuficiencia adrenal, pues también estos pacientes a ser más vulnerables a las infecciones, los pacientes hospitalizados a las infecciones hospitalarias. Y nosotros, en un paciente que llegue a urgencias, en un paciente que llegue a la unidad de cuidados intensivos o en cualquier escenario donde el paciente tenga un estrés metabólico y pensemos que tiene una afectación de la glándula suprarrenal, que dejó de perfundir, que se inflamó y dejó de ingresar por buena presión, buen flujo arterial sistémico, pues de inmediato el medicamento de elección sería la hidrocortisona. Ahorita miramos las dosis. Dentro del patrón de oro, cuando lean la literatura, para mirar la insuficiencia de la glándula suprarrenal, el test de hipoglicemia, pero cada vez ha estado más en desuso, por lo costoso, porque es incómodo para el paciente y por el riesgo, porque muchos pacientes que presentan la insuficiencia renal secundaria o terciaria, como vimos en las días anteriores, sobrepasan los 60 años. Entonces, estos pacientes pueden dar hipoglicemia y dar una alteración metabólica aguda en la cual pues, puede generar daños. Por eso recomiendan la toma de hormonas basales y viendo las artículos que revisé, yo me hice estas 6 preguntas para el auditorio que está presente. Primero, ¿qué valor tiene el cortisol sérico basal? ¿Qué valor tiene el cortisol para confirmar el diagnóstico? ¿Qué valor es el cortisol que permite también descartar una insuficiencia suprarrenal? ¿Qué precauciones hay que tener cuando vamos a interpretar o a enviar, cuando esté en el consultorio, unos resultados de cortisol plasmático? También qué momento ustedes lo diagnostican y lo envían al médico internista o al médico endocrino. Porque aquí lo que hablo básicamente más paciente agudo, para cuidado intensivo o para el servicio. Y por último, si es útil la determinación de corticotropina en el diagnóstico. Esas 6 preguntas fueron las que me hice durante estas últimas 2 semanas, a ver cómo, porque van a encontrar qué hormonas, van a encontrar métodos diagnósticos bastante complejos, traten de hacérselo lo más sencillo, espero que los entiendan y espero que puedan comprender y me hagan entender para ustedes, para que se lleven una idea. El cortisol basal, hay que determinar un cortisol sérico basal. A los pacientes ustedes le mandan un cortisol sérico y el paciente que tenga menos de 5 a 10 microgramos por decilitro, directamente estamos pensando en una insuficiencia. Ya, si lo tenemos por encima de 18, de 25, la glándula suprarrenal, aquí no hay adrenal porque está respecto a la liberación de cortisol. Entonces, esta primera diapositiva, ¿qué valor tiene el cortisol? De una vez, por encima de 25 microgramos sobre decilitro, lo van a encontrar en la literatura de medicina interna, endocrinología. Para cuidado intensivo lo manejamos por encima de 10. Por encima de 10. Ya después de 10, pues vamos a mirar a ver si le hacemos un test de STH o medidas de otras medidas no dinámicas para el diagnóstico. La segunda pregunta, ¿qué valor sérico basal permite descartar el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Sencillo, como ley, en un paciente con estrés, quemado, fracturado, con cirugía mayor, en un paciente que tenga una sepsis, un choque, lo que esté haciendo una afectación aguda de la glándula suprarrenal por encima de 18 normal. Ya, estos valores de cortisol permiten descartar el diagnóstico adicional. ¿Qué precauciones son necesarias a la hora de interpretar los resultados del cortisol plasmático? Esto es muy importante, doctores, y quiero que ustedes lo sepan. Muchas veces
No lo recuerda el personal de enfermería, pero nosotros debemos de saberlo, recordarlo, educarlo y enseñarlo. Recuerde que eso tiene un ciclo circadiano, donde lo normal, donde se liberan unas sustancias en las cuales son a la 1 de la mañana, pero a sus 6 horas se están viendo los picos de cortisol plasmático. Entonces, cuando manden una prueba de cortisol, por favor, lo mandan en los horarios entre las 8 y la mañana, porque son los puntos donde son los picos de cortisol y los estudios se han hecho para tener una cifra en un número poblacional a esa hora. Siempre, por favor, colocar en la orden médica tomar cortisol a las 8 de la mañana, por favor, porque podemos tener una interpretación errónea si lo tomaban a las 4 de la mañana o si el paciente lo tomó a las 3 de la tarde, por favor. Siempre tener en cuenta, por eso trae básicamente esta diapositiva. La utilidad de diagnóstico del cortisol en saliva, de lo que leí en los artículos, como lo vemos en la parte izquierda e inferior de la diapositiva, tiene unos niveles similares a los del suelo. Sin embargo, no está estandarizada. Entonces, los niveles de cortisol no en este momento, en la actualidad, no nos sirven para diagnosticar si el paciente tiene una enfermedad. La otra pregunta, si es útil la determinación de corticotropina para el diagnóstico de insuficiencia renal. No, no, en una insuficiencia suprarrenal aguda, no, porque nosotros tomamos en un paciente crítico aguda, el cortisol nos dio por debajo de 18, inmediatamente de 10, inmediatamente tiene la crisis arterial y nosotros le ponemos corticoide. Pero en el paciente que ustedes ven en la consulta, tienen un cortisol de 18, que el paciente está en la casa, llega a ambulatorio, o fue a urgencia, le mandaron nuestros exámenes de ambulatorio. Si usted es un paciente con unos niveles de 18 y 25, va a mandar un estímulo con adrenocorticotrópica con esta hormona y ya determinarán si estimula o no el cortisol en la glándula suprarrenal. ¿Sí? Y en lo que compete a cuidado intensivo, básicamente tomé esta diapositiva y la realicé paciente en estado de choque, que tenga una crisis adrenal. En estos pacientes, el 60 o 75% la pueden presentar. No se recomienda la realización de estas pruebas. Lo pensó, si tiene la clínica, inmediatamente inicie el tratamiento. No necesita prueba diagnóstica. Aquí vemos una diapositiva donde les muestro unos test dinámicos. Ya es un manejo más del servicio de endocrinología y de la especialidad de medicina interna, en los cuales ya determinará su consultorio cuál es el más específico si tiene alguna duda. Y acá en esta diapositiva les hago como el resumen de las pruebas de llegar al diagnóstico, un poquito más borrosa de entender, pero ya con las bases que vimos anteriormente ya saben cuándo hay un diagnóstico hablando de enfermedad. Para terminar estos 10 minutos, los pacientes en cuidado crítico, básicamente, nosotros empezamos el manejo con corticoides, ya vamos a ver las dosis, más si esos pacientes llevan una estancia más de 4 o 5 días y han tenido reversibilidad de su enfermedad de ingreso, pero continúan impotentes con una repercusión. Entonces, iniciamos tratamiento de inmediato. La dosis recomendada, sencilla, es de 200 a 300 miligramos día. Lo podemos fraccionar en 50 miligramos cada 6 horas. En algunos artículos va a encontrar la infusión de hidrocortisona, pero cabeza a cabeza los estudios de bolos de hidrocortisona versus infusión continua, los pacientes con infusión continua tienen más infecciones de catéter. Entonces, en la evidencia nos dice que
la mortalidad y la sobrevida es igual. Póngale 200 miligramos en el día, sea en infusión continua o sea en bolos de 50 miligramos cada 6 horas. Pero la diferencia lo va a marcar es las sobreinfecciones de catéter o flebitis. Aquí el artículo del 2018 donde hicieron acabo de comentar. Eh, También se ha propuesto 60 miligramos diarios, ya no 200 a 300, pero esto todavía la Asociación Europea de Microbiología concluyente. Acá, ¿qué otros corticoides podemos utilizar? Aparte de la hidrocortisona, la prednisolona, la dexametasona, corticoides, está recomendado a los pacientes con un estrés agudo, las unidades de cuidado intensivo. Recordar siempre las interacciones farmacológicas, cuáles medicamentos pueden interactuar con el corticoide dentro de la tuberculosis, como el etambutol en los niños, y algunos antiepilépticos. Bueno, la otra pregunta del tratamiento. Ya tenemos la hidrocortisona, la prednisolona también hasta 20 miligramos vía tableta para los pacientes que están en consulta o que están en unidades de... En cuidados intensivos, ¿qué nos dice? O en un paciente en emergencias, si el tratamiento con un sustitutivo con mineralocorticoide como tipo fluorocortisona sirve o no sirve. La verdad lo que encontré es que lo que se han visto en los estudios son estudios con pacientes con insuficiencia renal primaria, una dosis de 0.05 a 0.2 miligramos diarios administrado en la mañana. En los pacientes que están en cuidado intensivo no se ha visto un beneficio mayor ante esta terapia. Para terminar, ya son las tratamiento sustitutivo en estos pacientes en las consultas con hormonas sexuales, pero esto es bueno que lo sepas que tenemos tres tipos de corticoides, los mineralocorticoides como la y las hormonas sexuales. Y recuerden que estos pacientes tienen trastornos hidroelectrolíticos. Entonces, estos pacientes tener alteraciones de las mismas es competencia de nosotros, reposición de sodio si la necesita, disminución de pasos si lo requieren, mejorar en la diuresis si el paciente lo requiere, cuando tengan esos pacientes en el servicio. De la literatura del 2020 hacia atrás, pues lo que les comenté del 2020 hacia acá, no revisé, no observé que hubiera algún estudio que manejara la de la que tenemos hasta el 2018. Ya pues con aras del manejo del COVID desde el año pasado, pues lo único que quise traer fue una diapositiva donde nos dice que pues, la medicación, principalmente después de la tercera semana, que se ha visto sitios inflamados de la glándula donde se ve afectada, pero estos pacientes por falta carga inflamatoria de interleuquinas 6, estos pacientes, los medicamentos con los cuales se maneja son los corticoides tipos de dexametasona o metilfenidato. Saben que la dexametasona no tiene mineralocorticoides. Con esto yo les quería traer un poquito, les quería hablar, les quería recrear lo de la importancia de la glándula suprarrenal, que pensarla. Muchas veces son episodios larvados que el paciente consulta mucho, va donde 3 o 4 médicos renales secundarias y parciales, pensar en los antecedentes de los pacientes, si han tenido tuberculosis, si el paciente ha tenido una candidemia. Siempre lo importante y lo que nos enseña es la importancia de la historia clínica, la importancia de la clínica y con esto hacer un manejo óptimo y como vimos en las diapositivas anteriores, no sobredosificar los corticoides porque esto también nos puede llevar a que los pacientes tengan mayor riesgo de presentar infecciones. Con esto espero que les quede los objetivos
hayan recreado y hayan comprendido sobre la fisiopatología de la glándula renal. ¿Tienen alguna pregunta? Con mucho gusto. Muy bien. Sí, Doctor no sé si, García. sí, si tiene alguna ¿Preguntan pregunta. los estudiantes? No, creo que no. Ah, No, no. no se me durmieron. Ah, Bueno, que hayan por lo menos repasado un poquito la glándula suprarrenal. No sé, doctor, si usted tiene alguna estudiante. no, pues yo simplemente ahí como para agregar dos cosas. La primera, para que ustedes vean la importancia que tiene todos los conceptos desde el punto de vista bioquímico con la integración clínica de los conceptos. Y la segunda, pues que esto ha dado pie, usted lo sabe, para que en el manejo de la sepsis, en el survivante de sepsis, aparezca la hidrocortisona en el caso del shock séptico, para aquello de la insuficiencia renal que se genera. Y lo tercero, que usted bien lo dijo al final, que me parece es importantísimo, es tener en cuenta el uso racional de los esteroides, que con mucha frecuencia nosotros lo utilizamos en cuidado intensivo para múltiples situaciones. Entonces, creo que con todo esto, pues nos da un poquitico más de claridad para que pensemos, como usted bien lo dijo en su momento, que no todo estado de choque corresponde a un estado de hipoperfusión o es un shock séptico. Y lo otro también para que ustedes vean cómo estos los trastornos electrolíticos que muchas veces se ven como respuesta a algún otro tipo de patología realmente tienen una base importante a nivel suprarrenal que nosotros no pensamos. Usted bien lo dijo también que esta es una patología que hay que pensar, es una patología que hay que sospecharla más bien porque como tiene múltiples formas de presentarse, uno pudiera atribuir esas manifestaciones a otro tipo de patologías. Pues no sé si hay alguna otra observación y si no, pues estaremos atentos. No sé, no entendí, no sé, cuéntame, sí, como dicen, comprendieron o me durmieron. No, doctor, No, eso es lo usual, doctor. Hay poca no, interacción en este pregunte, tipo de situaciones. que pregunte porque recuerde que una pregunta mínima eso sale en estudiar también porque ves preguntas que uno Sí, dice, claro, claro, claro. eso son preguntas que No, parecen pero yo creo sencillas, que, pero entonces también salen ser más complicadas que cualquier lleva para un estudio. claro que sí. Me parece muy fundamental que ellos desde ahora, los que están presentes en estas charlas, tengan muy claro ese uso de corticoides y básicamente pues como lo conversamos, como lo hablamos, estado en choque de hipotensión. Ustedes van a estar enfrentados a pacientes con gas, que tienen 40 kilos, su masa muscular baja, que hacen hipoglicemias, pero esos pacientes no tienen perfusión, necesitan baja presión y con eso perfusionan todos sus órganos. Como va a haber pacientes de 100 kilos, de 90 kilos, de 80 kilos, que tienen una presión arterial hay baja, pongámosle 93, 40, 50, y el paciente está completamente hipertendido. Entonces eso, lo que usted nos enseña siempre, doctor, es la individualización del paciente. Bueno, pues si no hay inquietudes, agradecerle, doctor Granada, pues que nos haya ayudado con toda esta parte. Sabemos que este tipo de temas no son fáciles de manejar por la repercusión que tienen desde el punto de vista, pues, bioquímico, pero insisto nuevamente, nos muestra que hay una correlación importante entre lo que es la clínica y lo que son los aspectos básicos, en este caso de la bioquímica. A todos, muchísimas gracias, muy amables por acompañarnos y a usted, doctor, obviamente también por sacar su tiempo. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias para terminar, muchas gracias por la invitación al programa de medicina, a la facultad, me invitó, espero que haya cumplido con las expectativas que tenía el personal. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, doctor Granada. Le agradecemos enormemente el que haya sacado parte de su tiempo y no se preocupe que todas estas situaciones de orden técnico son relativamente frecuentes. Bueno.
Una feliz noche para todos y a usted de nuevo mil gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Sí, sí. Listo. Sí. No, ya, no, listo.